Hola familia, qué gusto, seguimos aprendiendo, estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Eso me da mucho gusto. Ahora, vamos a brincar un poquito. Hemos estado hablando de el anuncio hacia el pueblo de Israel, del nacimiento del Mesías, Las de cómo actitudes de pasando, María de de María, de José. Pero aquí entran otros personajes muy interesantes, ¿sí? Vamos a hablar de personas que no son judías, que técnicamente no tendrían por qué saber del nacimiento del Mesías, que no tenían gran conocimiento de esto, pero que también van a hacerse presentes en esto. Tal vez es un poquito de cambiar el ritmo que traíamos, pero es importante que usted y yo lo veamos desde esta Así es. parte, ¿no? Como desde afuera. Gente que no era de Israel, gente que no había oído las profecías, gente que tal vez no conocía a Isaías, porque de hecho ellos llegan preguntando y dicen, ¿por dónde? Porque no Esto es bien saben. importante, ¿no? Los involucrados en el nacimiento. O Exacto. sea, porque José y María eh, huyen para ir a otro lugar. Bueno, no huyen, sino tenían que ir a censarse y todo eso. Y se refugian en un lugar a donde nadie sabía del nacimiento. ¿Sí? Esto es importante. José y María vivían en un lugar que se llamaba Nazaret, Nazaret. ¿sí? Y fueron a Belén. Y fueron a Belén porque hubo una orden del César, que era el imperio romano, estaba reinando sobre Israel, y ordena que todos por tribus y familias se tenían que censar de donde eran originarias sus familias. Ahora, Esa es pero la esto razón también era por la una cual profecía. ellos caminan. Exacto. Belén era una profecía que se cumple, Que se cumple, ¿sí? Sí. Pareciera ser que de manera azarosa, pero no, ¿no? nada es azar. ¿Me acompaña a leer? Vamos a leer Mateo 2, ¿sí? Vamos a empezar en el 1. No se me pierda, vamos a leer mucho. Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Ahora, le voy a dar un poco del contexto histórico. Cuando Roma conquistó a Israel, obviamente estaba el poder del César como tal. Sí. Se levantaban reyes por provincia, los ponía Roma de tal forma, pero permitía que cada provincia, cada cultura tuviera su propio rey. Y Herodes era el rey que estaba ahí puesto, sostenido de alguna forma por el poder político de Roma, pero era el rey para los judíos. Dice, por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente, ¿sí?, llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarla. Ahora, vea esto. Estos sabios, ¿sí?, vieron la estrella como tal, dicen, el rey de los judíos ha nacido, pero no tenían un conocimiento muy profundo, donde que van y se acercan a la persona equivocada, ¿sí?, a preguntar. Versículo 7. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Pues como que otro rey, si el rey era él, ¿no? Entonces claro que no le gustó el mensaje. Y mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, es decir, gente que conocía a los profetas, que conocía la ley, que conocía cómo es que esto se iba a dar. ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías?, preguntó Herodes. En Belén de Judea, le dijeron. Esto es lo que escribió el profeta. Y vamos a leer lo que dice el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel, ¿no? Está profetizado que Jesús iba a nacer en Belén. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, a estos sabios de Oriente, y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Herodes empieza a trozar la información, decir, ok, ustedes vienen, cuándo vieron la estrella, cuánta distancia hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien inteligente les dice, entonces les dijo, vayan a Belén, busquen al niño con esmero y cuando lo encuentren vuelvan y díganme dónde está para que también yo vaya y lo adore, ¿no? La realidad es que Herodes no tenía intención alguna de adorar. Herodes estaba maquinando. Estaba mintiendo. Tu intención Su era intención era otra. matarlo. Decir, yo no me voy a presentar porque ni siquiera estoy segura de lo que estos me están diciendo como tal, pero si ellos lo encuentran, sí, que entonces regresen, me digan dónde y yo lo voy a ir a adorar, pero esa no era su real intención. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el occidente los guió hasta Belén, ¿sí? Iba delante de ellos y se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño, ya había nacido. Cuando vieron la estrella,
se levantaron con alegría. Entraron a la casa, que no era una casa, usted y yo sabemos, era una posada, era un pesebre como tal, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de incienso, de oro y de mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en sueños que no regresaran a Herodes. Esto es muy importante. Y dices, bueno, ¿por qué es tan importante? Porque no eran judíos. No eran judíos. Eran gente completamente ajena al pueblo de Dios. Pero también recibieron el mensaje. También recibieron esta señal del cielo de que el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, sí de Israel, pero también de las naciones, estaba por nacer. Esto es muy importante. O sea, los reyes eran una clase social, los reyes magos, estos sabios que se conocen prácticamente en la Que la Biblia, tradición los identifica como con los reyes magos, pero eran sabios. eran sabios. Eran gente docta, preparada, de mucho conocimiento. No eran cualquier No, persona. entendían las estrellas y lograron seguir una estrella hasta que se posicionara en un O lugar. sea, yo veo aquí tres cosas muy hermosas en estos personajes. Lo primero es que le buscaron. De buscar. Y hoy en día muchos de nosotros lo que menos hacemos es buscar al Señor. ¿Sí? O sea, es obvio que José y María estaban escondiéndose. Jesús ya tenía su tiempecito de haber nacido. No llegaron de un día para otro. O sea, no llegaron al mismo al momento. Usted y yo vemos el nacimiento y vemos ahí a los magos, pero la realidad es que no tenemos la certeza. La certeza de cuánto pasó tiempo, entre pero María ya y llevaban José. tiempo escondiéndose. Entonces le buscaron. La Biblia nos enseña que buscar al Señor mientras puede ser Allá. hallado. Entonces, la segunda cosa que yo veo es que dice en el versículo 11 que leías, dice, entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Segunda cosa, lo adoraron. Primero le buscaron, segundo le adoraron. Ahora, esto es muy interesante porque aquí está una enseñanza tan grande de por qué los magos no adoraron a José y a María también. Bueno, sí, eso también es otro tema. O sea, Es otro- no llegaron a buscar a los padres, llegaron directo. Directo, y al único que adoraron, ¿a quién fue? Fue a Jesús. La primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿a quién estás buscando? La segunda pregunta que yo hoy te quiero dejar ahí en este día es, ¿a quién adoras? ¿Sí? Y la tercera cosa que hicieron, le buscaron, le adoraron, pero dice que también le entregaron sus tesoros. Tercera pregunta, ¿qué le estás entregando a Dios en este tiempo y en toda tu vida? ¿Le buscas, le adoras y le entregas? Ahora, le entregaron tres regalos impresionantes: oro, incienso y mirra. Cosas de mucho valor. De mucho valor. Y cada uno tiene un significado muy. El oro representaba la realeza, rey de reyes. El oro era para los reyes. El incienso, hablaba de la divinidad. Recuerdas que el incienso siempre es un olor grato y fragante. Así como la Biblia lo identifica. Como de adoración. Y la mirra, la humanidad. La humanidad del Hijo de Dios. Con tres cosas queremos cerrarles hoy en esta mañana. ¿A quién buscamos? ¿A quién adoramos? ¿Y qué le entregamos? Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.